Queridos oyentes, prepárense para una historia que nace de un gesto sencillo y florece en medio de lo improbable. Cuando la gentileza de una mujer común toca el corazón de un hombre poderoso, el destino decide entrelazar dos mundos opuestos. Del café olvidado al helicóptero en el cielo, lo que parecía casualidad se revela como un llamado del corazón. Pero cuando el amor desafía el peso de las obligaciones, hasta el más fuerte necesita elegir entre el deber y la verdad. ¿Será que un gesto de bondad puede cambiar una vida entera? ¿Y qué sucede cuando el amor llama a la puerta sin avisar? Gracias por estar aquí. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora cuéntenme, ¿están escuchando desde el trabajo, desde el sofá o desde la carretera? Respiremos profundo. La historia comienza ahora. El ruido de las hélices cortando el aire era ensordecedor, casi surreal para el tranquilo césped de un rancho perdido en el interior del estado de Puebla. Carolina miraba por la ventana sin creer lo que veía. Un imponente helicóptero negro, descendiendo lentamente sobre su propiedad. Las gallinas corrían despavoridas por el patio. Caramelo, su fiel compañero, ladraba sin parar, y ella sentía el corazón latir tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. El piloto parecía saber exactamente dónde aterrizar, como si ese lugar lo estuviera esperando. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, vio a un hombre con ropa elegante bajando de la aeronave, sosteniendo un gigantesco ramo de rosas rojas. Y entonces reconoció el rostro. Era él, el hombre del café. Pero esperen, vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque necesitan entender cómo Carolina, una sencilla mesera de hotel, llegó a tener un helicóptero aterrizando en la puerta de su casa. Carolina tenía 27 años y trabajaba como mesera en el Gran Hotel Miramontes, uno de los más lujosos de Guadalajara, que recibía huéspedes de todo el mundo. Ella no era solo una empleada más, tenía clase, estudiaba turismo en sus ratos libres y soñaba con algún día conocer el mundo. Sus compañeros la llamaban Carol la Soñadora, pero a ella no le importaba. Siempre decía que soñar no cuesta nada y que un día probaría que sus sueños no eran en vano. Pero la realidad era dura y cada centavo que ganaba era guardado con un propósito claro: honrar la memoria de su padre, don Jerónimo, quien había partido hacía 3 años, dejando solo el pequeño rancho en Atlixco como herencia. Esa mañana, 24 horas antes del helicóptero, Carolina atendía las mesas del desayuno del hotel con su simpatía de siempre. El salón era un espectáculo aparte, con piso de mármol italiano, candelabros de cristal y una vista panorámica a la sierra de Zapopan. Había poca gente cuando un hombre entró al salón y se sentó solo cerca de la ventana. Él era diferente de los otros huéspedes. Vestía un traje oscuro, impecable, sin ostentación, pero con una presencia que llamaba la atención. Carolina se acercó con el bloque de pedidos y sonrió educadamente. «Buenos días, señor. ¿Qué va a desear hoy?» El hombre levantó los ojos del celular y Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran ojos color miel, profundos, que parecían ver más allá de las apariencias. «Solo un café expreso, por favor». Su voz tenía un ligero acento, difícil de identificar. Carolina anotó el pedido y se alejó, pero podía sentir la mirada de él siguiendo sus movimientos. El hombre se quedó allí en silencio, mirando por la ventana, como si cargara el peso de 1000 responsabilidades. Había una tristeza discreta en esa mirada. Cuando Carolina trajo el café, él agradeció con una sonrisa cansada, y los dos intercambiaron algunas palabras sobre el clima. «¿El cielo de Guadalajara es siempre tan azul?», preguntó él. «La mayor parte del año, sí. Es una de nuestras bellezas naturales. Usted no es de aquí, imagino». «No, estoy solo de paso. Negocios». Su voz era tranquila, el acento marcado, pero encantador, y Carolina percibió que hablaba español con cierta dificultad. Siempre servicial, lo ayudó con algunas palabras, y él pareció verdaderamente agradecido por la paciencia. «Su español es muy bueno para alguien que no es mexicano», comentó Carolina. «Gracias. Lo aprendí hace algunos años, pero no lo practico lo suficiente».
Por algunos minutos, Carolina tuvo la sensación de que ese hombre estaba solo en el mundo, incluso rodeado de lujo. Era algo en sus ojos, un vacío que ni todo el dinero del mundo parecía capaz de llenar. Pasaron algunos minutos hasta que él indicó que quería pagar la cuenta. Carolina trajo la terminal, pero cuando el hombre buscó en sus bolsillos, su expresión cambió completamente. Miró a Carolina con una vergüenza genuina, casi infantil. Sus ojos se abrieron y un leve rubor tiñó sus mejillas. Yo creo que olvidé la cartera en la habitación. Disculpe la molestia. Carolina miró el valor en la terminal. 45 pesos por un simple café expreso. Los precios exorbitantes del hotel. Ella podría haber llamado al gerente, podría haberle pedido que subiera a buscar la cartera, pero algo en ella simplemente actuó por impulso. Sin pensarlo dos veces, Carolina sacó el dinero de su propio bolsillo y pagó la cuenta. No se preocupe, señor, ya está pagado. El hombre quedó visiblemente sorprendido, casi conmovido, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, había gratitud real en esa mirada. No puedo aceptar eso. Por favor, no es nada. Considérenlo una gentileza de Puebla. Él se levantó despacio, aún sosteniendo la taza vacía, y dijo solo una frase antes de irse. Muchas gracias, de verdad. Mi nombre es Rafael. Carolina sonrió. Dijo que no era nada y que su nombre era Carolina. Él salió con pasos lentos, como quien carga el peso del mundo. Carolina volvió al trabajo normalmente, limpió la mesa, atendió a otros clientes y ni pensó más en el extraño. Pero cuando terminó su turno y fue a revisar el celular en el vestidor, encontró un mensaje de un número internacional desconocido. El mensaje decía: «Su generosidad tocó mi corazón al recordarme que aún existen personas buenas en este mundo. Rafael». Carolina miró el mensaje por algunos segundos, confusa, y luego simplemente guardó el celular en su bolso. Debía ser algún error, algún número equivocado, porque no tenía el menor sentido. ¿Cómo ese hombre habría conseguido su número? Ella tomó sus cosas, se cambió el uniforme del hotel, camisa blanca planchada y falda negra, por ropa cómoda, y salió por la puerta trasera del hotel, por donde solían salir los empleados. El sol de la tarde aún estaba fuerte y ella caminó hasta la parada de autobús, pensando en la pila de cuentas que tenía que pagar a fin de mes. Trabajar en el Miramontes era bueno, el salario era decente, pero definitivamente no era suficiente para realizar los sueños que ella llevaba en el alma. Carolina vivía en el ranchito que había sido de su padre, en Atlixco, a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Era un lugar sencillo, una casa de 3 habitaciones, un césped espacioso, algunas gallinas, Caramelo, el perro mestizo que había adoptado de cachorro, y mucha paz. Ella adoraba despertar con el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada, pero la verdad es que mantener ese lugar exigía esfuerzo todos los días. Carolina hacía el trayecto de casi 1 hora hasta la ciudad, tomaba el autobús lleno, enfrentaba el tráfico caótico de la capital poblana, todo para servir cafés caros a personas que apenas la miraban a la cara. Pero ella no se quejaba. Tenía un propósito: honrar la memoria de su padre triunfando en la vida, probando que su legado no había sido en vano. Don Jerónimo siempre decía: «Mi hija, el mundo es demasiado grande para quedarse en un solo rincón». Cuando finalmente llegó a casa, ya era casi de noche. Carolina abrió el portón oxidado, fue recibida por los ladridos animados de Caramelo y entró a la casa suspirando de cansancio. Tomó una ducha rápida, preparó una cena sencilla, arroz, frijoles y un omelette, y se sentó en el sofá viejo de la sala con la laptop en el regazo. Ella pasaba las noches estudiando cursos en línea, aprendiendo sobre gestión hotelera, sobre destinos turísticos, sobre todo lo que pudiera agregar a su currículum. Era agotador, pero Carolina tenía una determinación que pocos entendían. Cada página leída, cada clase vista, era una forma de decirle a su padre: «No me voy a rendir». Antes de dormir, Carolina miró una vez más el mensaje misterioso. ¿Quién sería realmente ese Rafael? ¿Cómo había conseguido su número? Pensó en preguntar, pero decidió ignorar.
Los hombres ricos eran complicados y ella ya tenía problemas suficientes para resolver. Al día siguiente, Carolina tenía día libre. Se despertó tarde, preparó un desayuno abundante y decidió aprovechar la mañana para cuidar el jardín. Se puso ropa vieja, tomó las herramientas de jardinería y salió a arrancar la maleza que crecía alrededor de la cerca. El día estaba hermoso, con cielo azul y sol cálido, típico de Puebla, y ella hasta tarareaba mientras trabajaba. Caramelo corría por el césped detrás de las gallinas y todo parecía absolutamente normal. Carolina ni se acordaba ya del hombre del café o del mensaje extraño que había recibido en el celular. Era solo otro día común en su vida sencilla, pero entonces, alrededor de las 10 de la mañana, Carolina oyó un ruido extraño. Al principio pensó que era un avión pasando bajo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte, más cercano, más imposible de ignorar. Soltó la azada en el suelo y miró al cielo, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Lo que vio la hizo quedarse helada en su lugar. Un helicóptero negro inmenso estaba descendiendo en dirección al césped del rancho. Las hélices levantaban polvo y hojas secas. Las gallinas corrían en pánico. Caramelo ladraba desesperado y Carolina simplemente no podía moverse. ¿Qué diablos estaba pasando? El helicóptero aterrizó con delicadeza en medio del césped. Las hélices fueron disminuyendo la velocidad poco a poco y Carolina se quedó allí parada, sucia de tierra, sosteniendo la azada como si estuviera en un sueño. La puerta de la aeronave se abrió y el primero en bajar fue un hombre de traje negro y gafas oscuras, claramente un guardaespaldas. Después vino otro y otro más, hasta que finalmente él apareció, el hombre del café. Pero ahora Rafael estaba completamente diferente, vistiendo ropa elegante, con un porte que exhalaba poder y cargando en las manos un ramo gigantesco de rosas rojas. Carolina sintió las piernas temblorosas cuando reconoció el rostro de él, y la única cosa que pudo pensar fue: esto no puede estar pasando. Los guardaespaldas comenzaron a descargar cajas del helicóptero y ella veía todo como si estuviera en una película. Cajas doradas, envolturas de seda, bolsas de marcas que ella solo conocía de revistas. Rafael caminó por el césped hacia ella, pisando la hierba con zapatos impecables. Carolina aún sostenía la azada, completamente paralizada, incapaz de procesar la escena surreal que se desarrollaba frente a sus ojos. Caramelo seguía ladrando, pero uno de los guardaespaldas hizo un gesto tranquilo y el animal sorprendentemente se tranquilizó. Hasta el perro sabía que aquello era algo extraordinario. Rafael se detuvo a pocos metros de Carolina y le extendió el ramo de rosas rojas con una sonrisa en el rostro. Habló con aquel acento marcado, pero ahora ella percibía algo más: dignidad, vulnerabilidad mezclada con autoridad. Carolina, dijo, pronunciando cada sílaba de su nombre con una atención casi reverente. Vine personalmente a agradecerle por el gesto de ayer. Carolina balbuceó algo sobre no haber sido nada del otro mundo, que eran solo 45 pesos, pero Rafael sacudió la cabeza lentamente. Para mí no fue sobre el dinero, Carolina. Fue sobre ser tratado como persona, no como figura. Eso rara vez sucede en mi vida. Carolina finalmente soltó la azada y tomó el ramo aún aturdida. Las rosas eran perfectas, sin un solo defecto, probablemente cultivadas en algún invernadero de lujo. El perfume era embriagador. ¿Cómo consiguió mi dirección? ¿Y mi número de teléfono?, preguntó, encontrando su voz. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Tengo mis métodos. Espero que no le moleste la invasión. Realmente necesitaba verla de nuevo. Carolina se miró a sí misma. Pantalón viejo, camiseta descolorida, manos sucias de tierra, y sintió que le ardía la cara de vergüenza. Ella nunca se importó mucho con las apariencias, pero estar así ante ese hombre y sus guardaespaldas de traje era incómodo. No esperaba visitas, dijo intentando arreglarse el cabello. Rafael miró a su alrededor, al rancho sencillo, a la casa pequeña, a las gallinas que aún corrían despavoridas, y su sonrisa se ensanchó. Es exactamente como imaginé. Perfecto en su simplicidad.
Uno de los guardaespaldas se acercó y le susurró algo al oído a Rafael. Él asintió y volvió a mirar a Carolina. ¿Puedo pasar? Tengo algo para usted. Carolina dudó por un momento. Aquello parecía una locura. Un hombre que apenas conocía, que había aparecido de la nada con un helicóptero y guardaespaldas. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad desarmante. «Claro», dijo finalmente, guiando el camino hasta la terraza de la casa. La terraza era el lugar más bonito del rancho, con una hamaca colorida colgada entre dos pilares, macetas en todos los rincones y una vista al atardecer que quitaba el aliento. Carolina le ofreció la silla mecedora a Rafael y se sentó en el pequeño banco de madera a su lado. Ella ofreció agua, café, cualquier cosa, pero Rafael rechazó amablemente. «No se preocupe por mí, Carolina, vine con otro propósito». Él hizo un gesto y los guardaespaldas comenzaron a traer las cajas y bolsas a la terraza. Carolina observaba todo con los ojos muy abiertos. «¿Qué es todo esto?». Rafael pidió que Carolina abriera los regalos. Ella dudó, pero ante la mirada insistente de él, comenzó a desenvolver las cajas. La primera contenía un collar de oro con piedras que brillaban como estrellas. La segunda tenía pañuelos de seda pura con bordados a mano que parecían obras de arte. La tercera traía una tablet de última generación y una tarjeta con crédito prepago para cursos en línea. Carolina sintió lágrimas quemarle los ojos porque todo aquello representaba meses de trabajo, meses de sueños pospuestos. «No puedo aceptar esto», dijo intentando devolver el collar. «Es demasiado». Rafael sostuvo sus manos con suavidad. Sus manos eran cálidas y suaves, manos de quien nunca necesitó trabajar con esfuerzo físico. «Usted me dio algo que el dinero no compra, Carolina. Déjeme corresponder». Él se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, observando el horizonte. El sol del mediodía iluminaba su perfil, resaltando las líneas fuertes de su rostro. «Mi nombre completo es Rafael Mansur Al-Jabbar. Soy hijo de mexicano con árabe. Nací en el Líbano, pero tengo ciudadanía mexicana por mi padre. Soy CEO de un conglomerado de empresas con sede en el Oriente Medio. Viajo por todo el mundo cerrando negocios, conociendo personas importantes, manejando grandes sumas». Él se volvió para encarar a Carolina, que aún estaba sentada rodeada de regalos lujosos. «Y en todo este tiempo, nunca encontré a alguien que me mirara a los ojos como usted me miró ayer, sin expectativas, sin segundas intenciones, solo bondad genuina». Carolina no sabía qué decir. Aquello todo parecía un sueño loco, un cuento de hadas distorsionado. «Señor Mansur, yo...». «Rafael», la corrigió con suavidad. «Solo Rafael. Rafael, realmente no sé qué decir. Todo esto es muy... surreal». Él volvió a sentarse en la silla mecedora, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. Había una intensidad en él que era casi magnética. «Tengo una propuesta para usted, Carolina». Su corazón se aceleró. ¿Qué tipo de propuesta un multimillonario haría a una mesera que apenas conocía? «Estoy cansado de vivir en una burbuja dorada, rodeado de personas que solo ven mi posición. Usted me hizo recordar que la bondad aún existe y me gustaría conocerla mejor». Él hizo una pausa, midiendo las palabras cuidadosamente. «Me gustaría invitarla a pasar una semana en el Líbano, en mi casa, todos los gastos pagados, sin compromiso, solo para conversar, para yo poder respirar cerca de alguien real». Carolina sintió el corazón dispararse. Era la propuesta más absurda que jamás había oído en la vida. Pasar una semana en otro país con un hombre que acababa de conocer era una locura. «No puedo aceptar», dijo finalmente. «Tengo trabajo, responsabilidades aquí, y además, apenas nos conocemos». Rafael no pareció sorprendido u ofendido. Él sonrió comprensivo. «Entiendo perfectamente. Fue atrevimiento mío pensar que usted dejaría todo para acompañar a un extraño». Él sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a ella. La tarjeta estaba hecha de un material que Carolina nunca había visto antes, una mezcla de metal con algo que parecía seda al tacto. En ella, solo su nombre y un número de teléfono.
Si cambia de idea, llámeme. Estaré en Guadalajara por 2 días más antes de regresar. Carolina tomó la tarjeta, sintiendo el peso de ella en la mano. Era como si ese pequeño objeto cargara el peso de un futuro alternativo, una vida que nunca imaginó para sí misma. Rafael se levantó, ajustándose el traje impecable. Independientemente de su decisión, quiero que se quede con los regalos, son suyos, sin compromiso. Él caminó hasta el borde de la terraza nuevamente, observando el rancho con una mirada contemplativa. Este lugar me recuerda a mi infancia en México antes de que mi padre se mudara al Líbano. Sencillo, honesto, real. Él se volvió hacia Carolina una vez más, su rostro ahora serio. Eso es lo que estoy buscando, Carolina. Realidad, bondad, algo que el dinero no puede comprar. Los guardaespaldas comenzaron a moverse, indicando que era hora de partir. Rafael se acercó a Carolina y tomó su mano. Por un momento, ella pensó que él la iba a besar, pero en su lugar, él solo apretó suavemente sus dedos. Piense en mi propuesta. Es una oferta sincera, sin segundas intenciones. Y entonces, él se fue, caminando por el césped hacia el helicóptero, dejando a Carolina parada en la terraza, rodeada de regalos caros y con la cabeza dando vueltas. El helicóptero despegó con un rugido ensordecedor, levantando polvo y haciendo que las gallinas corrieran de nuevo. Carolina observó la aeronave disminuir en el horizonte hasta convertirse en solo un punto negro en el cielo azul de Puebla. Cuando finalmente desapareció de vista, ella se sentó en la silla mecedora que aún guardaba el calor del cuerpo de Rafael e intentó procesar todo lo que había sucedido. Un hombre multimillonario había venido hasta su rancho en helicóptero para agradecerle por haber pagado su café. Había traído regalos caros, hecho una propuesta absurda y luego partido como si nada hubiera sucedido. Era material de telenovela, no de vida real. El resto del día pasó en un letargo. Carolina guardó los presentes, menos la tablet, que ella comenzó a usar inmediatamente para investigar sobre Rafael Mansur Al-Jabbar. Para su sorpresa, había poca información en línea. Algunas fotos en eventos corporativos, menciones en artículos sobre negocios en el Oriente Medio, pero casi nada personal. Era como si hubiera borrado su vida privada de Internet. Por la noche, después de alimentar a las gallinas y darle comida a Caramelo, Carolina se sentó en la terraza con una taza de té, observando las estrellas. El cielo estaba particularmente limpio, con la Vía Láctea visible en toda su gloria. Ella pensó en su padre, en cómo él solía decir que las estrellas eran agujeros en el suelo del cielo, por donde la luz divina se filtraba para iluminar la oscuridad. ¿Qué diría don Jerónimo de esta situación? Probablemente se reiría y diría: mi hija, la vida es una cajita de sorpresas. A veces uno encuentra una joya, a veces una bomba. Carolina sacó la tarjeta del bolsillo y la estuvo mirando, girándola entre los dedos. Era una locura aceptar. Claro que sí. Pero ¿y si fuera la oportunidad que ella siempre esperó? ¿La oportunidad de conocer el mundo, como siempre soñó? ¿Y si Rafael fuera sincero? ¿Y si? El celular sonó, asustándola. Era Julia, su mejor amiga y compañera de trabajo en el hotel. Carol, ¿dónde te metiste? No vas a creer lo que está pasando en el hotel. La voz de Julia estaba eléctrica, casi histérica. ¿Qué pasó, Julia? ¿Sucedió algo? Pasó de todo. Ese huésped, el tal Rafael Mansur, ¿sabes, el que atendiste ayer? Acaba de hablar con el señor Torres y compró tu contrato. Carolina sintió la sangre helarse. ¿Cómo que compró mi contrato? Así es, pagó una fortuna para que el hotel te liberara del trabajo por un mes. Todo el mundo está hablando de eso. ¿Qué está pasando, Carol? ¿Estás teniendo un romance con un jeque o qué? Carolina apenas podía respirar. Rafael había comprado su tiempo sin siquiera consultarla. ¿Quién se creía que era? Julia, necesito colgar. Mañana hablamos. Ella colgó el teléfono antes de que su amiga pudiera protestar y se quedó mirando al vacío, intentando procesar lo que acababa de oír. El celular sonó de nuevo casi inmediatamente. Era un número desconocido, pero Carolina sabía exactamente quién era. ¿Aló? Su voz era suave, con ese acento distintivo.
Carolina, espero no estar molestando. ¿Qué hizo?, preguntó ella sin rodeos. ¿Compró mi contrato con el hotel sin preguntarme? Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Entonces, Rafael suspiró. Le pido disculpas por la precipitación. Pensé que sería un impedimento para que usted aceptara mi invitación y quise remover ese obstáculo. Usted no puede simplemente comprar a la gente, Rafael. Así no funciona. Ella estaba furiosa ahora, toda la confusión y admiración reemplazadas por indignación. Está absolutamente en lo cierto, admitió él, y ella pudo oír la contrición genuina en su voz. Fue presuntuoso y arrogante de mi parte. Si quiere, llamaré al señor Torres ahora mismo y desharé el acuerdo. Carolina respiró hondo, intentando calmarse. Así no se resuelven las cosas. ¿Cómo puedo arreglar esto entonces? Dígame, y haré exactamente lo que me pida. Había una vulnerabilidad en su voz que la tomó desprevenida. Este hombre poderoso, acostumbrado a dar órdenes y mover montañas con una simple llamada telefónica, estaba humildemente pidiendo su orientación. ¿Por qué yo?, preguntó ella finalmente. De todas las personas en el mundo, ¿por qué me está haciendo esto a mí? Hubo otro momento de silencio, más largo esta vez. Cuando Rafael finalmente respondió, su voz estaba más baja, más íntima. Porque cuando usted me sirvió ese café, me miró a los ojos como si yo fuera una persona común. No un multimillonario, no un CEO, no un nombre en una revista de negocios. Solo un hombre. ¿Sabe cuánto tiempo hace que alguien me miró así? Carolina no respondió, dejando la pregunta flotar en el aire nocturno. 15 años, continuó él, desde que mi padre falleció y asumí los negocios de la familia. 15 años, siendo tratado como si fuera otra especie. Y entonces, usted aparece, con su bondad sencilla y genuina, y me recuerda lo que es ser humano. Las palabras de él tocaron algo profundo en Carolina, una cuerda que ella ni sabía que existía. Todavía me parece una locura ir a otro país con usted, dijo, pero su voz había perdido la dureza. ¿Y si yo voy a usted en su lugar?, sugirió Rafael. Puedo quedarme en Guadalajara. Podemos encontrarnos en lugares públicos, almorzar, cenar, conversar, sin presión, sin compromiso, solo dos personas conociéndose. La propuesta era razonable, sensata, pero Carolina ya no estaba pensando con sensatez. Algo dentro de ella, una voz que sonaba extrañamente como la de su padre, le decía que se arriesgara, que tomara la vida con ambas manos. ¿Y si acepto?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Si acepto ir al Líbano por una semana. Ella podía prácticamente sentir la sonrisa de Rafael del otro lado de la línea. Sería la mejor noticia que recibo en mucho tiempo. Carolina respiró hondo, apenas creyendo lo que estaba a punto de decir. Acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor, como si tuvieran vida propia. Pero con una condición, lo que usted quiera. Quiero que entienda claramente que no estoy en venta. No importa cuántos regalos me dé, cuánto dinero tenga. No soy un objeto a ser comprado. Hubo un momento de silencio. Entonces Rafael rió suavemente. Una risa genuina, sin malicia. Carolina, si quisiera comprar a alguien, existen innumerables personas dispuestas a venderse. Lo que me atrae de usted es precisamente el hecho de que no tiene precio. Sus palabras la calentaron por dentro, disipando parte de su desconfianza. Está bien, entonces. Una semana. Maravilloso. Mi asistente se pondrá en contacto mañana para organizar los detalles. Necesitará un pasaporte. Carolina se mordió el labio. No tengo pasaporte. No se preocupe por eso, puedo arreglarlo todo. Él hizo una pausa. ¿Y sobre el contrato con el hotel? ¿Qué debo hacer? Carolina pensó por un momento. Déjelo como está por ahora, pero cuando regrese, quiero mi empleo de vuelta, exactamente como era antes. Considérelo hecho. ¿Y Carolina? Sí. Gracias por confiar en mí. Le prometo que no se arrepentirá. Después de colgar, Carolina se quedó mirando las estrellas, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Había acabado de acordar pasar una semana del otro lado del mundo
con un hombre que apenas conocía. ¿Estaba loca? Probablemente, pero también estaba más viva de lo que se sentía en años. A la mañana siguiente, Carolina se despertó con el sonido de un claxon. Al abrir la puerta, encontró una limusina negra estacionada frente al rancho. Un hombre de traje bajó y se presentó como Pablo, asistente personal de Rafael. Señorita Carolina, vine para ayudar con los preparativos para su viaje. El señor Mansur pidió que trajera algunos documentos para que usted firmara. Los siguientes días fueron un torbellino. Pablo lo proveyó todo: pasaporte expedido con carácter de urgencia, ropa nueva, adecuada al clima del Líbano, dijo, maletas de diseñador que Carolina nunca habría podido comprar y una serie de documentos que ella intentó leer, pero estaban llenos de términos jurídicos incomprensibles. ¿Qué es todo esto?, preguntó mirando la pila de papeles. Solo formalidades, respondió Pablo con una sonrisa tranquilizadora. Acuerdo de confidencialidad, términos de viaje, seguro médico internacional. Carolina firmó todo sintiéndose ligeramente mareada. Esto estaba realmente sucediendo. Julia, su amiga del hotel, estaba en éxtasis cuando supo la historia completa. Eres la Cenicienta de la vida real, Carol, una mesera que conquistó el corazón de un príncipe. Así no es, Julia, es solo un viaje, apenas nos conocemos. ¿Aún? Julia respondió con un guiño sugerente. Aún no se conocen bien. En la víspera de la partida, Carolina estaba sentada en la terraza del rancho, observando el atardecer. Había dejado a Caramelo y las gallinas al cuidado de doña Josefa, una vecina de confianza. Había hecho todas las maletas que ni siquiera eran suyas de verdad, con ropa que nunca habría elegido para sí misma. Estaba lista, pero su corazón estaba dividido entre emoción y pavor. ¿Y si estuviera cometiendo el mayor error de su vida? El rugido de un motor interrumpió sus pensamientos. No era el helicóptero esta vez, sino un coche elegante que entró por el camino de tierra del rancho. El coche se detuvo y Rafael salió. Estaba vestido más casualmente esta vez, con pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla que, aún así, gritaba lujo en cada costura. Pensé en venir personalmente por usted, dijo acercándose a la terraza. No era necesario, Carolina respondió, pero estaba secretamente feliz de verlo. Era reconfortante saber que él era real, no solo una alucinación colectiva que ella, Julia y todo el hotel habían compartido. Rafael se sentó a su lado en la terraza, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Está nerviosa? Aterrorizada, admitió con una pequeña sonrisa. Nunca salí de México. De hecho, nunca salí de Puebla. Rafael sonrió, sus ojos brillando con un entusiasmo casi infantil. Entonces tendré el placer de mostrarle un poco del mundo. El Líbano es un lugar increíble, lleno de historia y belleza. No puedo esperar para mostrarle. Se quedaron sentados en silencio por un tiempo, observando el cielo cambiar de color conforme el sol se ponía. Era un silencio cómodo, no incómodo. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí?, Carolina finalmente preguntó. Rafael reflexionó por un momento antes de responder. Quizás porque estoy cansado de la falsedad que me rodea. Quizás porque su bondad genuina me conmovió de una forma que no esperaba. O quizás, él hizo una pausa, mirándola de un modo que hizo que su corazón se acelerara. Quizás porque creo en el destino. A la mañana siguiente partieron. No en el helicóptero, sino en un jet privado que esperaba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Carolina se sintió desubicada en el momento en que pisó el avión. El interior era más lujoso que cualquier cosa que jamás había visto, con asientos de cuero, madera pulida y una azafata particular que la llamaba señora con un respeto que nunca había recibido antes. ¿Siempre viaja así?, le preguntó a Rafael mientras se acomodaba en un asiento que parecía más cómodo que su propia cama. Él se encogió de hombros, como si el lujo a su alrededor fuera solo un detalle sin importancia. Es conveniente, me permite trabajar durante los vuelos. Y él realmente trabajó. Durante gran parte del viaje, Rafael estuvo al teléfono, hablando en una mezcla de inglés, árabe y ocasionalmente español, negociando, dando órdenes, resolviendo problemas.
Carolina observaba fascinada cómo él se transformaba cuando estaba trabajando. Su voz se volvía más firme, sus ojos más agudos, su postura más erguida. Este era el CEO multimillonario, no el hombre gentil que había aparecido en su rancho con rosas. Aterrizaron primero en París para reabastecerse y luego siguieron hacia Beirut. El viaje total duró casi 15 horas, pero para Carolina pasó como un sueño febril. Ella alternaba entre dormir, ver películas en una pantalla individual y mirar por la ventana, maravillada con las nubes, el océano y finalmente las luces de ciudades que nunca imaginó que vería. Cuando finalmente aterrizaron en Beirut, ya era de noche. Carolina sintió el calor envolverla apenas bajó del avión, diferente del calor seco de Puebla. Este era más denso, cargado con el olor a especias y mar. «Bienvenida al Líbano», dijo Rafael, poniendo la mano suavemente en su espalda, mientras caminaban hacia un coche que los esperaba en la pista. No hubo burocracia de inmigración, en ninguna fila, solo un empleado del aeropuerto que selló rápidamente su pasaporte recién emitido y hizo una reverencia respetuosa a Rafael. «Usted sí que es importante aquí», Carolina comentó cuando estaban en el coche, un Rolls Royce con chofer que avanzaba por las calles iluminadas de Beirut. Rafael sonrió, un poco incómodo. «Mi familia tiene influencia en el país». Era un eufemismo, como Carolina pronto descubriría. La casa de Rafael no era una casa, era un palacio. No había otra palabra para describir la propiedad que se alzaba en la cima de una colina con vista al Mediterráneo. Portones ornamentados se abrieron automáticamente cuando el coche se acercó, revelando jardines extensos iluminados por luces estratégicamente posicionadas. Fuentes danzaban, árboles centenarios se alzaban como centinelas silenciosos y el edificio principal brillaba como una joya contra el cielo nocturno. «¿Esta es su casa?», Carolina preguntó, incapaz de esconder el asombro en su voz. «Es más una residencia oficial», Rafael explicó, pareciendo casi avergonzado por la opulencia. «Para recibir invitados importantes, realizar eventos. Yo prefiero lugares más sencillos, en realidad». El interior era aún más impresionante. Mármoles, cristales, tapices, obras de arte que Carolina sospechaba que valían más que todo lo que ella jamás había poseído en toda su vida. Un equipo de empleados los esperaba, todos en uniformes impecables, todos inclinándose respetuosamente cuando Rafael entró. Él los presentó a Carolina en inglés, y ella sonrió, intentando memorizar los nombres, pero estaban todos nublados por el cansancio del viaje y por el choque cultural. «Amira le mostrará sus aposentos», dijo Rafael, indicando a una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. «Descanse, tome una ducha. La cena será servida cuando esté lista». Los aposentos de Carolina eran más grandes que todo su rancho. Una suite con dormitorio, sala de estar, vestidor y un baño que parecía salido de una película. La bañera era lo suficientemente grande para nadar y los grifos parecían ser de oro macizo. «¿Esto es real?», preguntó a Amira, tocando los grifos con la punta de los dedos. Amira sonrió. «Sí, señora, oro de 24 quilates. Al señor Rafael le gusta ofrecer lo mejor a sus invitados». Carolina tomó una ducha rápida. La bañera era demasiado intimidante. Y se puso una de las prendas que Pablo había provisto. Un vestido sencillo pero elegante, en un tono de azul que combinaba con sus ojos. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta parecía salida de una revista, no del rancho en Atlixco. Amira la condujo hasta una terraza abierta, donde Rafael la esperaba. La mesa estaba puesta para dos, con velas y flores, y una vista impresionante del mar brillando bajo la luz de la luna. «Está deslumbrante», dijo Rafael, levantándose cuando ella se acercó. Carolina sintió que le ardían las mejillas. «Gracias, todo esto es surreal». Él le acercó la silla y se sentó al otro lado de la mesa. «Espero que le guste la comida libanesa». La cena fue una sucesión de platillos que Carolina nunca había probado antes. Hummus, tabule, kibe, kafta, todos explicados pacientemente por Rafael,
que parecía genuinamente feliz de compartir su cultura con ella. Conversaron durante horas, sobre todo y sobre nada. Rafael contó sobre su infancia dividida entre México y Líbano, sobre la muerte prematura de su madre, sobre cómo su padre lo había entrenado desde temprano para asumir los negocios de la familia. Carolina habló sobre su padre, sobre el rancho, sobre sus sueños de conocer el mundo. Era fácil hablar con él, sorprendentemente fácil. Detrás del multimillonario había un hombre curioso, atento, con un sentido del humor sutil que la hacía reír. Cuando el postre fue servido, un dulce de sémola con agua de rosas que se derretía en la boca, Carolina ya estaba completamente a gusto. «Mañana me gustaría mostrarle Beirut», dijo Rafael, sirviéndole otra copa de vino. «La ciudad antigua, los mercados, el puerto. Es una ciudad fascinante, llena de contrastes». Carolina asintió, aunque ya estaba un poco mareada, tanto por el vino como por la situación. «Me gustaría mucho». Ella dudó, entonces preguntó algo que le venía rondando en la cabeza. «Rafael, dijo que su familia tiene influencia aquí. ¿A qué se dedica exactamente su familia?». Una sonrisa enigmática cruzó su rostro. «Tenemos negocios diversos, petróleo principalmente, pero también construcción, tecnología, hotelería. Somos una especie de conglomerado». Él hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras con cuidado. «Mi abuelo empezó con casi nada, construyó un imperio. Mi padre expandió. Ahora es mi responsabilidad». Había algo en su tono que sugirió a Carolina que esa responsabilidad era más una carga que un privilegio. «¿Le gusta lo que hace?», preguntó ella directamente. Rafael pareció sorprendido con la pregunta, como si a nadie jamás le hubiera importado preguntar. «A veces», respondió con sinceridad, «me gusta el desafío, la estrategia, pero otras veces». Él miró al horizonte, a las luces de la ciudad que se extendían hasta el mar. «Otras veces siento que estoy viviendo la vida que fue planeada para mí, no la que yo elegiría». «¿Y qué vida elegiría?». Rafael la miró directamente a los ojos, y Carolina sintió algo vibrar entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras, una más sencilla, más honesta, como la suya. El momento fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Rafael suspiró, verificando la pantalla. «Disculpe, necesito contestar. Es mi hermano». Él se alejó para hablar, y Carolina se quedó mirando al mar, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Estaba en el Líbano, en un palacio, cenando bajo las estrellas con un hombre que podría comprar países enteros. ¿Cómo había sucedido esto? Era como un sueño, un cuento de hadas moderno, pero ella no era ingenua. Sabía que los cuentos de hadas rara vez terminaban bien en la vida real. Rafael regresó pareciendo tenso. «¿Todo bien?», Carolina preguntó. «Sí, solo es y cuestiones familiares». Él intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Mi hermano, Ahmed, quiere reunirse conmigo mañana. Asuntos de negocios». «Está bien, puedo explorar sola». No, es solo un almuerzo rápido, el resto del día es todo suyo». Él dudó, entonces añadió, «Ahmed no, aprueba mucho mis decisiones recientes, incluyendo traerla aquí». Carolina sintió un nudo en el pecho. «No quiero causarle problemas». Rafael tomó su mano por encima de la mesa. «Usted no es un problema, Carolina. Usted es la mejor decisión que tomé en mucho tiempo». Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez el momento se extendió, cargado de posibilidades. Cuando finalmente se levantaron para ir a dormir, Rafael la acompañó hasta la puerta de su suite. «Descanse bien», dijo suavemente. «Mañana será un gran día». Por un momento, Carolina pensó que él la iba a besar, y parte de ella quería que lo hiciera. Pero Rafael solo besó su mano, un gesto anticuado y encantador que la hizo sonreír. «Buenas noches, Carolina». «Buenas noches, Rafael». Dentro de su suite, Carolina caminó directamente a la terraza y miró al Mediterráneo brillando bajo la luz de la luna. La brisa marina traía olores exóticos, sonidos distantes de la ciudad. Ella estaba a miles de kilómetros de casa, en un mundo completamente diferente del suyo.
y extrañamente, nunca se había sentido tan viva. Pero mientras el sueño comenzaba a envolverla, una pequeña voz en el fondo de su mente preguntaba: ¿cuánto tiempo duraría este cuento de hadas? ¿Y cuál sería el precio a pagar cuando el reloj finalmente diera la medianoche? El día siguiente amaneció gloriosamente soleado. Carolina se despertó con el sonido suave de las olas y el olor a jazmín entrando por la ventana. Por un momento, se quedó desorientada, sin reconocer la lujosa habitación a su alrededor. Entonces, la realidad la golpeó. Estaba en el Líbano, en el palacio de Rafael. Se levantó y caminó hasta la terraza, maravillada con la vista del Mediterráneo, azul profundo y brillante bajo el sol de la mañana. El desayuno fue servido en una terraza florida, con frutas exóticas, panes frescos y café árabe, fuerte y perfumado con cardamomo. Rafael ya estaba allí, leyendo algo en una tablet, vestido con ropa casual que de alguna manera aún parecía elegante. «Buenos días», dijo, levantándose cuando la vio. Sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Carolina se acelerara. «¿Durmió bien?» «Mejor que nunca», ella respondió con sinceridad. «Este lugar es un sueño». Rafael sonrió, y ella notó que su sonrisa era diferente cuando estaban solos, más relajada, más genuina, llegándole a los ojos. «Mealegra que le esté gustando». Él dejó la tablet a un lado. «Tengo una mañana entera planeada para nosotros. Quiero mostrarle Beirut, la verdadera Beirut, no solo las postales». Después del café, un coche los esperaba, pero para sorpresa de Carolina, no era el Rolls Royce de la noche anterior. Era un vehículo más discreto, aunque obviamente caro. «Pensé que sería más cómodo si no llamáramos tanto la atención», Rafael explicó, abriendo la puerta para ella. El chofer no era un empleado uniformado, sino un hombre mayor con un rostro marcado por el tiempo y una sonrisa cálida. «Este es Youssef», Rafael presentó. «Él trabajó para mi padre por décadas, conoce cada calle, cada historia de Beirut». Youssef la saludó en español sorprendentemente bueno. «Es un honor conocerla, señorita. El joven Rafael no para de hablar de usted». Rafael rió, diciendo algo en árabe que hizo que Youssef riera también. Carolina sintió que le ardían las mejillas, imaginando lo que Rafael habría dicho sobre ella. La mañana pasó como un torbellino colorido. Rafael la llevó por los mercados antiguos, donde vendedores animados ofrecían especias, telas, joyas y dulces. Él insistía en comprar todo lo que ella mirara por más de 2 segundos, y Carolina tuvo que luchar para convencerlo de que no necesitaba regalos constantes. «Déjeme disfrutar la experiencia», ella insistió, cuando él intentó comprar un elaborado collar de oro. «No necesito poseer todo para apreciar». Rafael la miró con una curiosidad casi infantil. «Usted es una mujer fascinante, Carolina. La mayoría de las personas que conozco quiere poseer todo lo que ve». «Quizás esté conociendo a las personas equivocadas», ella respondió simplemente. Visitaron mezquitas antiguas, donde Carolina cubrió su cabello respetuosamente con un pañuelo que Rafael proveyó. Caminaron por ruinas romanas que contaban historias de imperios desaparecidos. Almorzaron en un pequeño restaurante escondido en un callejón, donde el dueño abrazó a Rafael como un viejo amigo e insistió en servir personalmente los mejores platillos de la casa. «Usted parece conocer a todo el mundo», Carolina comentó, mientras saboreaba un plato de cordero con arroz y piñones que se derretía en la boca. Rafael se encogió de hombros, pero parecía satisfecho. «Mi padre me enseñó a tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su posición. El dueño de este restaurante cocinó para mi familia por décadas». Él hizo una pausa, mirando a su alrededor al lugar sencillo pero encantador. «En realidad, prefiero lugares como este a los restaurantes refinados donde generalmente tengo que hacer negocios». Carolina notó cómo Rafael parecía diferente aquí, más relajado, incluso más joven. Lejos de las presiones de su mundo corporativo, él era solo un hombre mostrando su ciudad a una visitante, compartiendo con entusiasmo historias y recuerdos. Después del almuerzo, él miró el reloj con un suspiro.
Necesito reunirme con Ahmed ahora. Puedo dejarla en el hotel, o Yusef puede continuar el tour si prefiere. Estaría feliz de conocer más de la ciudad con Yusef, Carolina respondió, aunque secretamente deseaba que Rafael no tuviera que irse. Algo en su rostro la preocupaba, una tensión que apareció en el momento en que mencionó a su hermano. Rafael la dejó en el coche con Yusef, diciendo que regresaría en unas horas. Antes de ir, tomó su mano y la apretó ligeramente. Gracias por esta mañana, fue real. El tour con Yusef fue revelador en más de un sentido. El viejo chofer la llevó a lugares que los turistas rara vez veían. Barrios antiguos reconstruidos después de guerras, comunidades vibrantes donde niños jugaban en las calles, ancianos jugaban backgammon en cafés de esquina. Y durante el paseo, Yusef hablaba. Hablaba sobre la historia del Líbano, sobre las complejidades políticas y religiosas de la región, pero principalmente hablaba sobre la familia Mansur. Los Mansur no eran nada hasta el abuelo del señor Rafael, Ibrahim, Yusef explicó mientras conducía por una carretera costera deslumbrante. Ibrahim empezó como comerciante de alfombras, pero era un hombre de visión. Cuando descubrieron petróleo, él fue uno de los primeros en invertir. Construyó un imperio de la nada. El orgullo en la voz de Yusef era evidente. El padre del señor Rafael, Karim, expandió los negocios por todo el mundo. Se casó con una mexicana, Beatriz, que conoció durante un viaje de negocios. Una mujer hermosa, amable, como usted. Carolina se sonrojó con la comparación. ¿Y Rafael? Como era de niño. Yusef sonrió, mirándola por el espejo retrovisor. Un niño sensible, inteligente, diferente de su hermano Ahmed, que siempre fue más ambicioso. Rafael heredó el corazón de su madre. La mención de Ahmed hizo que Carolina recordara la tensión en el rostro de Rafael. ¿Rafael y su hermano no se llevan bien? Yusef dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Tienen visiones diferentes para el futuro de la empresa. Ahmed es más tradicional, cree en mantener las cosas como siempre han sido. Rafael quiere cambios, modernización. Él hizo una pausa significativa. Y está la cuestión del matrimonio. ¿Matrimonio? Carolina sintió un nudo en el estómago. Yusef pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. No me corresponde hablar de eso, señorita. Disculpe. Él cambió de tema rápidamente, señalando una construcción impresionante a la distancia. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Cuando regresaron al palacio al final de la tarde, Rafael aún no había regresado. Una empleada informó a Carolina que él había llamado, pidiendo disculpas por el retraso y diciendo que la encontraría en la cena. Carolina aprovechó el tiempo para tomar un baño relajante y procesar todo lo que había visto y oído ese día. Las palabras de Yusef sobre un matrimonio la incomodaban, aunque ella intentaba convencerse a sí misma de que no tenía nada que ver con su vida. Al final, apenas conocía a Rafael. Esta era solo una semana de vacaciones exóticas, nada más. Para la cena, eligió uno de los vestidos que estaban en el vestidor, un modelo sencillo pero elegante en verde esmeralda. Cuando se miró en el espejo, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. No era solo la ropa o el peinado, había algo diferente en sus ojos, un brillo que no estaba allí antes. Rafael la esperaba en una terraza diferente a la de la noche anterior. Esta era más pequeña, más íntima, con vista a los jardines iluminados y a lo lejos el mar. Él estaba de espaldas cuando ella llegó, los hombros tensos bajo el traje oscuro. ¿Rafael? Él se giró, y Carolina inmediatamente percibió que algo andaba mal. Su rostro estaba pálido, los ojos cansados, la boca tensa en una línea fina. Carolina. Él intentó sonreír, pero el resultado fue más una mueca. Está deslumbrante. Gracias. Ella se acercó cautelosamente. Está todo bien. Rafael desvió la mirada pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. La reunión con Ahmed no fue productiva. Carolina esperó, dándole espacio para continuar si quería. Después de un largo silencio, Rafael suspiró profundamente. Mi familia está presionando para que me case, dijo finalmente, las palabras saliendo como si cada una doliera.
con Leila Al-Fayed, hija de uno de nuestros mayores socios de negocios. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, era eso lo que Youssef había mencionado. ¿Es un matrimonio arreglado? No exactamente arreglado, más esperado. Nuestras familias tienen negocios juntos desde hace décadas. Una unión fortalecería la alianza, consolidaría poder. Él hablaba como si recitara palabras que le habían sido repetidas innumerables veces. ¿Y usted quiere eso? Carolina preguntó, su voz casi un susurro. Rafael finalmente la miró a los ojos y el dolor que ella vio allí la golpeó como un puñetazo. No, nunca quise. He estado posponiendo por años, encontrando excusas, razones para esperar. Él dio un paso hacia ella. Pero ahora Ahmed dice que no puedo posponerlo más, que los Al-Fayed se están impacientando, que podemos perder oportunidades de negocios cruciales. ¿Y qué va a hacer? Rafael rió sin humor. Lo que siempre hago, lo que se espera de mí. Él se alejó de nuevo, caminando hasta la balaustrada de la terraza. ¿Sabe qué es lo más irónico? Leila probablemente me detesta tanto como yo detesto la idea de este matrimonio. Tiene un novio, un artista que su familia nunca aprobaría. Él se volvió hacia Carolina, su expresión una mezcla de ira y resignación. Somos todos prisioneros de nuestras propias jaulas doradas. La cena fue una experiencia tensa. La comida estaba deliciosa como siempre, pero la revelación flotaba entre ellos como una nube oscura. Rafael intentó mantener la conversación ligera, preguntando sobre el paseo de Carolina con Youssef, compartiendo historias sobre los lugares que habían visitado. Pero la chispa de la mañana había desaparecido, sustituida por una melancolía que ninguno de los dos podía ignorar. Después del postre, Rafael sugirió un paseo por los jardines. La noche estaba templada, el aire perfumado con jazmín y naranjo. Caminaron lado a lado sin tocarse, pero Carolina podía sentir la energía entre ellos, vibrando como un hilo tensado. «Disculpe por haber arruinado la noche», Rafael dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No tiene nada por qué disculparse». «Sí tengo. La traje hasta aquí egoístamente, queriendo una probadita de libertad antes de...». Él no completó la frase. «No fue egoísmo», Carolina respondió suavemente. «Fue humanidad. Todos necesitamos respirar a veces». Se detuvieron cerca de una fuente, el agua brillando bajo las luces del jardín. Rafael se giró hacia ella, y la intensidad en sus ojos la hizo contener la respiración. «Carolina, nunca conocí a nadie como usted, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, tan libre». Él dio un paso hacia ella, disminuyendo la distancia entre ellos. «Usted me hace querer luchar contra todo esto, contra todo lo que me aprisiona». El corazón de Carolina latía tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oír. ¿Y por qué no lucha? No es tan sencillo. Hay responsabilidades, expectativas, personas que dependen de mí. Farzin, ¿y usted? ¿Quién cuida de sus expectativas, de sus sueños? La pregunta pareció golpearlo como una flecha. Rafael se quedó en silencio por un largo momento, mirándola como si la viera por primera vez. Nadie me había preguntado eso antes. Él levantó la mano vacilante y tocó el rostro de Carolina con una delicadeza que la hizo temblar. Es peligrosa, sabía. Hace preguntas que no tienen respuestas fáciles. Quizás las respuestas difíciles sean las únicas que importan. Rafael sonrió, una sonrisa triste que no le llegó a los ojos. Quizás tenga razón. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Carolina no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo alrededor desapareciera. El beso fue gentil al principio, casi tímido, pero rápidamente se profundizó, cargado con toda la emoción que habían contenido durante días. Las manos de Rafael encontraron la cintura de Carolina, jalándola para más cerca. Ella entrelazó los dedos en su cabello, perdiéndose en la sensación de estar en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rafael apoyó su frente contra la de ella, ojos cerrados, como si intentara grabar ese momento en la memoria. «Esto complica todo», él susurró.
Lo sé, ella respondió, igualmente bajo, pero no me arrepiento. Rafael abrió los ojos y lo que Carolina vio allí la asustó. No solo deseo, sino algo más profundo, más aterrador, algo que parecía peligrosamente con amor. Ni yo, él dijo, pero tengo miedo de lo que esto significa. Para los dos, el sonido de pasos interrumpió el momento. Se apartaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos por sus padres. Uno de los guardaespaldas de Rafael apareció pareciendo incómodo. Señor Mansur, disculpe que lo interrumpa, pero hay una llamada urgente de la oficina de Dubái. Dicen que no puede esperar. Rafael suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto que Carolina ya reconocía como señal de frustración. Diga que ya voy. Él se volvió hacia ella con una mirada de disculpa. Necesito atender esto. Prometo no tardar. Está todo bien. Voy a mi habitación. Estoy un poco cansada de todos modos. Pero no estaba todo bien y ambos lo sabían. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos y no había vuelta atrás. En el camino a su suite, Carolina encontró a Amira, quien le lanzó una mirada conocedora que la hizo sonrojar. Dentro de la habitación, ella caminó directamente a la terraza, necesitando el aire fresco para despejar la mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Involucrándose con un hombre que estaba prácticamente prometido a otra? ¿Un hombre de otro mundo, con responsabilidades y expectativas que ella apenas podía comprender? Era una locura, y aún así, cuando cerraba los ojos, todo lo que podía sentir eran sus labios en los suyos, sus manos en su cintura. El sonido de una discusión acalorada la sacó de sus pensamientos. Las voces venían de algún lugar abajo, probablemente otra terraza. Una de ellas era de Rafael, la otra de un hombre que ella no conocía, hablando en árabe rápido y furioso. Aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible. Ira, acusación. De repente, el desconocido cambió al inglés. ¿Estás arruinando todo por una mesera mexicana? ¿Perdiste completamente la cabeza, hermano? Ahmed, Carolina percibió con un sobresalto. Tenía que ser él. Rafael respondió en inglés también, su voz controlada pero tensa. No hables de ella así, y no es sobre ella, es sobre que yo haga mis propias elecciones por primera vez en la vida. Ahmed rió, un sonido frío y cruel. ¿Elecciones? ¿Crees que tienes elecciones? Naciste en una jaula dorada, hermanito, igual que yo. La diferencia es que yo lo acepté, mientras tú sigues debatiéndote contra las rejas. Quizás sea hora de romper algunas de esas rejas. ¿Y qué va a pasar con todos los que dependen de nosotros? Con los empleados, los socios, la familia. ¿Vas a tirar todo por un romance de verano? Hubo un largo silencio. Entonces Rafael habló, su voz casi inaudible desde la distancia donde Carolina estaba. ¿Y si no es solo un romance de verano? El sonido de algo rompiéndose, vidrio, quizás, hizo que Carolina retrocediera. No debería estar escuchando esto. Era una invasión de privacidad, un atisbo de conflictos familiares que no le incumbían. Pero las palabras de Rafael resonaban en su mente. ¿Y si no es solo un romance de verano? ¿Qué quería decir con eso? Y más importante, ¿qué quería ella que significara? Carolina pasó horas acostada en la cama, mirando el techo ornamentado, incapaz de dormir. Pensaba en todo lo que había sucedido desde esa mañana en el hotel, cuando un hombre olvidó la cartera y ella pagó su café. Cómo su vida había dado un vuelco en tan poco tiempo. ¿Y dónde terminaría todo esto? Un leve toque en la puerta la hizo sentarse. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Rafael respondió, baja. ¿Puedo pasar? Carolina dudó por solo un segundo antes de levantarse y abrir la puerta. Rafael estaba parado allí, sin saco, la camisa parcialmente desabotonada, el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Parecía exhausto, emocionalmente agotado. Disculpe la hora, dijo. No podía dormir. Yo tampoco. Ella dio un paso a un lado, permitiendo que él entrara. Rafael caminó hasta el medio de la habitación. Entonces se detuvo,
como si no supiera exactamente por qué había venido. Escuché su discusión con Ahmed, Carolina admitió. No intencionalmente, pero las terrazas están cerca. Rafael cerró los ojos por un momento. Siento mucho que haya escuchado eso. Tiene razón, ¿sabe? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. ¿Sobre qué? Sobre que todo esto sea una locura. Sobre que seamos de mundos diferentes. Carolina se sentó en el borde de la cama, súbitamente cansada. ¿Qué estamos haciendo, Rafael? ¿A dónde nos va a llevar esto? Él se acercó lentamente, arrodillándose frente a ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. No sé, respondió con honestidad. Solo sé que cuando estoy con usted, por primera vez en años puedo respirar. Carolina sintió lágrimas formándose en sus ojos. No quiero ser la razón por la que pierda todo. No quiero ser la mesera que destruyó el imperio de los Mansur. Rafael tomó sus manos, apretándolas con fervor. Usted es mucho más que una mesera, Carolina, y quizás el imperio necesite ser un poco sacudido. Los días siguientes pasaron en una burbuja de felicidad contradictoria. Durante el día, Rafael le mostraba a Carolina las maravillas del Líbano, las antiguas ciudades fenicias de Biblos y Tiro, las montañas majestuosas cubiertas de cedros, las ruinas romanas de Baalbek. Por la noche conversaban por horas intercambiando historias, sueños, miedos. Y entre todo esto había los momentos robados, besos en el jardín, manos entrelazadas cuando nadie estaba mirando, miradas cargadas de promesas a través de mesas de cena. Pero la realidad estaba siempre al acecho, en las llamadas constantes que Rafael contestaba con el rostro tenso, en las miradas desaprobadoras de Ahmed cuando visitaba el palacio, en las conversaciones susurradas entre los empleados que cesaban cuando Carolina se acercaba. En la víspera del último día de Carolina en el Líbano, Rafael la llevó a un picnic en una playa privada, aislada por acantilados imponentes. La arena era blanca como azúcar, el mar de un azul profundo que parecía irreal. Nadaron, rieron, compartieron una comida deliciosa preparada por los chefs del palacio. Fue un día perfecto, pero ambos podían sentir la melancolía creciendo conforme el sol descendía en el horizonte. No quiero irme mañana, Carolina admitió finalmente, mientras observaban el atardecer, sentados en una manta sobre la arena. Rafael tenía el brazo alrededor de sus hombros, manteniéndola abrigada contra la brisa nocturna. No quiero que se vaya, él respondió besando la parte superior de su cabeza. Estos días con usted fueron los más felices que he tenido en... no sé ni decir cuánto tiempo. Carolina giró el rostro para mirarlo. ¿Qué va a pasar cuando me vaya? La pregunta flotaba entre ellos desde hacía días, pero ambos habían evitado verbalizarla hasta ahora. Rafael suspiró profundamente. No sé, Carolina. Solo sé que no puedo imaginar volver a mi vida como era antes. ¿Y el matrimonio con Leila? La expresión de Rafael se oscureció. Ahmed está presionando para que anunciemos el noviazgo en 2 semanas, durante la reunión anual del consejo. Carolina sintió como si un puño helado apretara su corazón. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer? Él miró al mar, sus ojos reflejando la tristeza del cielo al atardecer. Tengo responsabilidades, personas que dependen de mí. La empresa de los Mansur emplea a miles de personas. Los negocios con los Al-Fayed sustentan comunidades enteras. Entonces se va a casar con ella. No era una pregunta. Rafael no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. ¿Y si dijera que no? ¿Y si abandonara todo? ¿Se quedaría conmigo? Carolina sintió que le faltaba el aliento. Esto no es justo, Rafael. No ponga ese peso sobre mí. Tiene razón. Él se pasó la mano por el rostro, pareciendo súbitamente más viejo. Disculpe, no es justo pedirle que asuma responsabilidad por una decisión que es mía. Regresaron al palacio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La última noche de Carolina en el Líbano fue una mezcla agridulce de pasión y despedida. Se amaron como si fuera la última vez, y quizás lo fuera, memorizando cada toque, cada suspiro, cada latido de corazón.
En la mitad de la noche, Carolina se despertó para encontrar a Rafael sentado al borde de la ventana, observando la luna sobre el mar. La luz plateada delineaba su perfil, resaltando la belleza austera de sus facciones. Él parecía una estatua, inmóvil y pensativo. ¿En qué está pensando?, ella preguntó bajito. Rafael se giró lentamente. En elecciones, en destino, en cómo a veces los caminos se cruzan solo por un momento, antes de seguir en direcciones diferentes. Él volvió a la cama, acostándose a su lado, trazando el contorno de su rostro con dedos gentiles. La voy a extrañar, Carolina, más de lo que puedo expresar. También lo voy a extrañar, ella respondió, sintiendo lágrimas quemarle los ojos. Pero quizás sea mejor así. Ambos sabemos que esto, sanes nosotros, no podría durar. Rafael la jaló más cerca, enterrando el rostro en su cabello. Quizás tenga razón, pero eso no hace más fácil dejarla ir. A la mañana siguiente, cuando Carolina bajó para el desayuno, encontró a Ahmed sentado a la mesa en lugar de Rafael. Él levantó los ojos de su periódico, una sonrisa fría en los labios. «Señorita Carolina, por favor, acompáñeme». Carolina dudó, pero entonces se sentó intentando mantener la compostura. «¿Dónde está Rafael?» «Mi hermano fue llamado para una reunión urgente en Dubái. Envió sus disculpas y dijo que la encontraría en el aeropuerto». Ahmed le sirvió una taza de café, sus movimientos precisos y controlados. «Imagino que debe estar ansiosa por regresar a casa». «Fue una semana maravillosa», Carolina respondió diplomáticamente. Ahmed rió un sonido sin humor. «Estoy seguro de que sí». Él cerró el periódico, mirándola directamente. «Señorita Carolina, voy a ser directo con usted porque creo que merece honestidad. Lo que sea que haya pasado entre usted y mi hermano esta semana fue pintoresco. Un interludio encantador, pero está a punto de terminar». Carolina mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón estaba acelerado. «Creo que eso es algo entre Rafael y yo». «Ahí es donde se equivoca». Ahmed se inclinó hacia adelante. «Nada en la vida de Rafael es solo entre él y otra persona. Él pertenece a algo más grande que él mismo, más grande que todos nosotros». Él hizo un gesto amplio, indicando el palacio alrededor. «Todo esto tiene un precio que nuestra familia paga desde hace generaciones. Forzar a su hermano a un matrimonio que él no desea es un precio muy alto». Carolina no pudo evitar decir. Ahmed sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Y quién dijo que él no desea? ¿Porque le susurró palabras dulces en su oído durante una semana de fantasía?» Él negó con la cabeza. Rafael y Leila crecieron juntos. Sus familias planean esta unión desde hace años. Él conoce su deber, incluso cuando temporalmente se distrae con diversiones exóticas. Las palabras eran como cuchillos, pero Carolina se mantuvo firme. «Si eso es verdad, ¿por qué parece tan preocupado?». La pregunta dio en el blanco. Por un breve momento, Ahmed pareció incómodo. «No estoy preocupado, solo quiero ahorrarle a mi hermano y a usted sufrimiento innecesario. Rafael siempre hace lo correcto al final. Siempre». Él se levantó, ajustándose el traje impecable. «Su vuelo sale en unas horas. Yusef la llevará al aeropuerto. Que tenga un buen viaje de regreso a México, señorita Carolina». Y con eso él salió, dejando a Carolina sola con su taza de café intacta y un corazón cada vez más pesado. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Yusef intentó iniciar conversación algunas veces, pero Carolina respondía solo con monosílabos, perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la terminal privada, Rafael aún no estaba allí. «Él vendrá», Yusef aseguró, notando la expresión preocupada de Carolina. El joven Rafael siempre cumple sus promesas. Los minutos pasaban, y el corazón de Carolina se hundía cada vez más. Quizás Ahmed tenía razón. Quizás Rafael hubiera finalmente aceptado su deber, decidido que era mejor no despedirse. Quizás. El sonido de neumáticos derrapando interrumpió sus pensamientos. Un coche deportivo rojo se detuvo bruscamente delante del terminal, y Rafael salió,
pareciendo despeinado y sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. «Carolina». Él corrió hacia ella tomando sus manos. «Disculpe por el retraso. Ahmed intentó retenerme en Dubái con una reunión fabricada. Él estaba jadeante, los ojos salvajes. Creí que no llegaría a tiempo. Estoy aquí», ella dijo suavemente. «Y usted también». Rafael la jaló para un abrazo apretado, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. «Ahmed habló con usted, ¿verdad? Puedo ver en sus ojos». Carolina asintió contra su hombro. «Él dejó bien claro que usted tiene un deber que cumplir». Rafael se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «Ahmed no entiende. Él creció creyendo que deber y felicidad son mutuamente exclusivos, que el sacrificio es la única forma de honor». El piloto del jet privado apareció en la puerta de la terminal, haciendo un gesto para indicar que era hora de embarcar. Rafael lo miró brevemente, luego de vuelta a Carolina, la indecisión clara en su rostro. «No tengo mucho tiempo», dijo, su voz urgente, «pero necesito que sepa, lo que sucedió esta semana no fue solo una fantasía para mí. Fue real. Usted es real». Carolina sintió lágrimas quemarle los ojos. «Para mí también fue real. Pero eso no cambia nada, ¿verdad? Lo cambia todo». Rafael sostuvo su rostro entre las manos. «Necesito tiempo, Carolina. Tiempo para resolver las cosas aquí. Para encontrar una salida que no destruya todo lo que mi familia construyó». «¿Puede esperarme?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de esperanza e imposibilidades. «¿Por cuánto tiempo?». Ella susurró. «No sé», él admitió. «Semanas, meses, pero le prometo que regresaré por usted. De alguna manera, encontraré un camino». El piloto llamó de nuevo, más insistente esta vez. Carolina sabía que necesitaba tomar una decisión. Creer en Rafael significaba arriesgar su corazón en una posibilidad distante. No creer significaba renunciar a lo que podría ser el gran amor de su vida. «Voy a esperar», ella dijo finalmente. «Pero no para siempre, Rafael. Tengo mi propia vida, mis propios sueños». «Entiendo». Él la besó una última vez, un beso que contenía promesas, esperanzas y miedos. «Esto no es un adiós, Carolina, es solo un hasta luego». Y entonces ella estaba en el avión, observando el Líbano disminuir debajo de ella, llevando consigo un pedazo de su corazón. Las semanas que siguieron al regreso de Carolina fueron un estudio en contrastes. Por fuera, ella volvió a su rutina normal, el trabajo en el hotel, el cuidado del rancho, los estudios en línea. Pero por dentro estaba constantemente agitada, dividida entre esperanza y desesperación. Rafael llamaba casi todos los días al principio. Conversaciones breves, llenas de nostalgia y planes vagos. Él hablaba sobre negociaciones con Ahmed, sobre intentar encontrar compromisos que satisficieran tanto las necesidades de la empresa como su propio corazón. Carolina escuchaba, ofrecía apoyo, intentaba no dejar que la distancia y las dudas corroyeran su fe en él. Pero conforme las semanas se transformaron en un mes, luego 2, las llamadas fueron haciéndose menos frecuentes. Rafael siempre tenía excusas, viajes de negocios, usos horarios complicados, reuniones interminables. Carolina intentaba entender, intentaba no reclamar, pero la incertidumbre crecía cada día. Julia, su amiga del hotel, alternaba entre animarla y aconsejarla a seguir adelante. «Hombres así no lo dejan todo por amor, Carol. No es como en las telenovelas. En la vida real el dinero y el poder siempre ganan». Carolina quería probar que su amiga estaba equivocada, pero con cada día que pasaba, su propia convicción vacilaba. Un día, durante su turno en el hotel, Carolina estaba sirviendo el desayuno cuando oyó a 2 huéspedes comentando sobre una noticia internacional. Vio sobre el noviazgo del multimillonario árabe, el que tiene raíces mexicanas, Rafael no sé qué. El mundo de Carolina se detuvo. Ella dejó caer la jarra de café que sostenía, el vidrio haciéndose añicos en el suelo de mármol, el líquido oscuro esparciéndose como una mancha de aceite. «Carol, ¿está bien?». Julia corrió para ayudarla, pero Carolina apenas la escuchaba. Su cuerpo entero se había quedado frío, como si toda la sangre hubiera sido drenada de sus venas. Ella murmuró alguna disculpa
y corrió al vestidor, encerrándose en uno de los cubículos del baño. Con manos temblorosas, tomó el celular y buscó el nombre de Rafael. Y allí estaba en todos los sitios de noticias de negocios. Heredero del Imperio Mansur anuncia noviazgo con Leila Al-Fayed, sellando alianza histórica entre las familias. Había fotos de un evento elegante, Rafael en un traje impecable, una mujer deslumbrante a su lado, ambos sonriendo para las cámaras. No era una sonrisa que le llegara a los ojos de Rafael, pero ¿eso importaba? Carolina sintió como si su pecho estuviera siendo aplastado. No podía respirar, no podía pensar. La única cosa clara en su mente era la voz de Ahmed. Rafael siempre hace lo correcto al final, siempre. Él había hecho su elección, y no era ella. Nunca podría ser ella. Carolina no regresó al salón ese día. Julia la cubrió, diciéndole al gerente que se sentía mal. De alguna forma, Carolina logró llegar a casa, aunque no recordaba el trayecto. Caramelo la recibió con alegría habitual, pero ella apenas lo notó. Caminó como un zombi hasta la terraza, el lugar donde todo había comenzado, donde Rafael había aparecido con su ramo de rosas y sus regalos caros, y se desplomó en la silla mecedora. Las lágrimas vinieron entonces, un diluvio interminable que parecía venir de las profundidades de su alma. Ella lloró hasta que no le quedó nada, hasta que sus ojos estuvieron hinchados y su garganta le dolió. Cuando el celular sonó, ella sabía quién era antes incluso de mirar la pantalla. ¿Por qué? Fue todo lo que ella pudo decir al contestar. Un largo silencio del otro lado de la línea. Entonces la voz de Rafael ronca y cansada. No es lo que parece, Carolina. ¿Qué es entonces? Porque parece que se comprometió con Leila Al-Fayed, mientras me decía que estaba buscando una manera de quedarse conmigo. La amargura en su voz la sorprendió incluso a ella misma. No tuve elección. Sus palabras sonaron vacías, derrotadas. Ahmed descubrió nuestra relación y amenazó con exponer todo a la prensa si no seguía con el noviazgo. Dijo que destruiría su reputación, inventaría historias, la haría parecer una cazafortunas. No podía dejar que eso sucediera. Carolina rió, un sonido seco y sin humor. ¿Entonces se sacrificó noblemente por mí? ¿Esa es la historia que se está contando a sí mismo? Carolina, por favor, estoy intentando protegerla. Yo no necesito protección, Rafael. Necesitaba que usted luchara por nosotros, que mantuviera su promesa. Pero usted hizo exactamente lo que Ahmed dijo que haría, su deber. Ella respiró hondo, intentando controlar las emociones. Creo que esto lo deja todo claro. Adiós, Rafael. Carolina, espere. La desesperación en su voz casi la hizo dudar. Casi. ¿Qué más hay que decir? La amo. Las palabras la golpearon como un golpe físico. No diga eso. No ahora. Es la verdad. La amo más de lo que jamás pensé que fuera posible amar a alguien. Y voy a encontrar una manera de arreglar esto. Lo juro. Carolina cerró los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Algunas cosas no pueden arreglarse, Rafael. Algunas elecciones no pueden deshacerse. No se rinda con nosotros. Él estaba prácticamente rogando ahora. Le pido solo un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que se case con ella mientras me mantiene como su secreto? No soy ese tipo de mujer, Rafael. No me voy a casar con ella. El noviazgo es solo para calmar a los inversionistas. Estoy trabajando en un plan, una forma de transferir mis activos, de asegurar el futuro de la empresa sin tener que sacrificarme personalmente. Él hablaba rápidamente, como si temiera que ella colgara antes de que pudiera explicar. Solo necesito unas semanas, quizás un mes. Carolina quería creerle, quería desesperadamente, pero la foto de él sonriendo junto a Leila parpadeaba en su mente como una advertencia. Un mes, ella dijo finalmente. Si en un mes no ha encontrado una solución, tendremos que aceptar la realidad de que algunos cuentos de hadas no fueron hechos para tener finales felices. Los días se arrastraron. Carolina volvió al trabajo, ignorando las miradas de lástima de Julia,
y los susurros de los colegas que habían asociado su colapso emocional a la noticia del noviazgo de Rafael. Ella no confirmó ni negó los rumores, solo hizo su trabajo silenciosamente, guardando su dolor para los momentos solitarios en casa. Rafael llamaba todos los días, a veces solo por unos minutos. Hablaba sobre reuniones con abogados, negociaciones con el consejo, planes complicados que Carolina apenas entendía. Ella escuchaba, intentaba mantener la esperanza viva, pero con cada día que pasaba, la llama vacilaba un poco más. Y entonces, 3 semanas después del anuncio del noviazgo, los periódicos trajeron otro titular. Boda del año, Rafael Mansur y Leila Al-Fayed anuncian fecha de la ceremonia. Carolina sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Esta vez, no esperó a que Rafael llamara. Ella misma llamó, las manos temblorosas de ira y dolor. Cuando él contestó, su voz sonaba exhausta. Carolina, iba a llamarla. ¿Para contarme sobre la fecha de la boda? Qué amable de su parte. La amargura desbordaba en cada palabra. Rafael suspiró pesadamente. No es lo que parece. Ahmed hizo el anuncio sin mi consentimiento. Estoy intentando arreglar esto. ¿Arreglar esto? Carolina rió, un sonido áspero. Rafael, despierte. No hay nada que arreglar. Este es su mundo. Estas son sus responsabilidades. Yo fui solo. Trae una pausa, un interludio, como dijo su hermano. No. Usted fue... es mucho más que eso. Su voz se quebró. Carolina, por favor, confíe en mí una vez más. No puedo. Lo siento mucho, pero no puedo seguir haciéndome esto a mí misma. Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas para las palabras que necesitaba decir. Se acabó, Rafael. Les deseo a usted y a Leila toda la felicidad del mundo. De verdad. Ella colgó antes de que él pudiera responder, antes de que su voz la hiciera flaquear de nuevo. Sentada en la terraza del rancho, observando el atardecer sobre los campos de Puebla, Carolina sintió una extraña paz instalarse. Una paz que venía no de la aceptación, sino de la resolución. Era hora de seguir adelante, de reconstruir su vida sin las fantasías imposibles que Rafael había plantado en su corazón. Las semanas pasaron. Carolina se sumergió en los estudios con una determinación renovada. Usó el dinero que Rafael había dejado en su tarjeta para matricularse en un curso superior de turismo a distancia. Empezó a planear una pequeña posada en el rancho, algo sencillo pero encantador, que pudiera atraer a turistas que buscaban la paz del interior poblano. Lentamente, dolorosamente, ella estaba reconstruyendo su vida. La fecha de la boda de Rafael se acercaba. Carolina intentaba no pensar en eso, pero era imposible ignorar completamente. Julia, ahora su confidente oficial sobre el asunto, evitaba mencionar el tema, pero Carolina podía ver la preocupación en los ojos de su amiga. En la víspera de lo que sería el gran día, Carolina decidió que no podía quedarse en casa, rumiando recuerdos. Aceptó la invitación de Julia para una noche de chicas en la ciudad. Cena, quizás algunos tragos, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Ella se estaba preparando para salir cuando escuchó un motor acercándose. No era el sonido familiar del autobús que pasaba por la carretera, ni el de un coche común. Era algo más potente, más imponente. Su corazón se aceleró contra su voluntad. Ella salió a la terraza, protegiéndose los ojos del sol poniente. Un coche negro y elegante venía por el camino de tierra del rancho, levantando polvo. No era un helicóptero esta vez, pero la sensación de déjà vu era abrumadora. El coche se detuvo y por un momento nadie salió. Carolina se quedó parada en la terraza, su cuerpo entero tenso como una cuerda de violín. Entonces la puerta se abrió y Rafael salió. Estaba diferente, más delgado, con ojeras bajo los ojos, el rostro marcado por líneas de preocupación que no estaban allí antes. Pero seguía siendo él, seguía siendo el hombre que le había robado el corazón con un sencillo gracias y un ramo de rosas. Se miraron a través de la distancia, ninguno de los dos moviéndose, como animales salvajes evaluándose mutuamente. Fue Carolina quien rompió el silencio. ¿Qué está haciendo aquí? Su voz sonó más calmada de lo que se sentía. Mañana es su boda.
Rafael caminó lentamente hacia la terraza, deteniéndose al pie de la escalera. No habrá boda. Carolina sintió que su corazón daba un vuelco, pero se forzó a mantener la compostura. ¿Qué quiere decir? Cancelé todo, rompí el noviazgo, renuncié a mi posición como CEO de las empresas Mansur. Él hablaba con una calma extraña, como si estuviera reportando el clima, no una decisión que cambiaba toda su vida. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. Rafael subió un escalón de la escalera, luego otro acercándose lentamente. Porque me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero, ningún imperio, ninguna aprobación familiar vale la vida en una jaula dorada. Él dio un paso más. Porque pasé los últimos meses intentando ser quien todos esperaban que fuera, y todo lo que logré fue convertirme en una sombra de mí mismo. Un paso más, y ahora él estaba en la cima de la escalera, solo a unos metros de Carolina, pero principalmente porque la amo, y la vida es demasiado corta para desperdiciarla lejos de la persona que hace que su corazón lata más fuerte. Carolina quería creerle. Dios, cómo quería, pero había sido herida demasiado. Había creído en demasiadas promesas que resultaron vacías. ¿Cómo puedo confiar en usted de nuevo? ¿Cómo puedo saber que esta vez es diferente? Rafael sacó un sobre del bolsillo de su saco y se lo extendió a ella. Abra. Con dedos temblorosos, Carolina abrió el sobre. Dentro había documentos legales, contratos, términos que ella no entendía completamente. Pero un nombre saltó a la vista. El suyo propio, Carolina Silva, listado como propietaria de una nueva empresa. Nuevos Horizontes Turismo S.A.D.C.B. ¿Qué es esto? Rafael sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos por primera vez desde que llegó. Es suya, Carolina, una agencia de turismo completamente financiada y lista para operar. Su sueño, en forma de papel y tinta. Él dio un paso adelante, disminuyendo aún más la distancia entre ellos. No es un regalo, es una inversión. En usted, en su talento, en su visión. Usted será la propietaria mayoritaria, la CEO. Yo seré solo un inversionista minoritario, si me acepta como socio. Carolina miró de los documentos a él, sintiéndose mareada. ¿Usted renunció a todo? ¿Por mí? Rafael negó con la cabeza. No, renuncié a todo por mí. Porque por primera vez en la vida, gracias a usted, tuve el valor de elegir mi propia felicidad. Él tomó su mano, el toque enviando chispas por su piel. Vine a preguntar si esa felicidad puede incluirla a usted. Si aún hay espacio en su corazón para un ex multimillonario que tardó demasiado en entender lo que realmente importa. Carolina lo miró, viendo más allá de la fachada pulcra, más allá del hombre de negocios, hasta el corazón vulnerable que latía por debajo. Y allí, en esa terraza donde todo había comenzado, ella tomó su decisión. Siempre hubo espacio, ella susurró. Nunca dejó de haberlo. Cuando sus labios se encontraron fue como regresar a casa después de un largo viaje, familiar y nuevo al mismo tiempo, cómodo y electrizante. Carolina sintió los brazos de Rafael a su alrededor, fuerte y seguro, y supo que esta vez él no se iría. En los meses que siguieron, ellos construyeron una vida juntos. La agencia de turismo prosperó, especializada en experiencias auténticas en el interior de México. El rancho fue renovado, transformado en una encantadora posada boutique que rápidamente ganó fama entre viajeros que buscaban paz y simplicidad. Rafael usó sus contactos internacionales para atraer clientes, pero se mantuvo en segundo plano, permitiendo que Carolina brillara como la verdadera fuerza detrás del negocio. Ahmed eventualmente aceptó la elección de su hermano, aunque las relaciones permanecieran tensas. La familia Mansur sobrevivió sin Raf.